Tenemos que disfrutar este día, este tiempo, esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí hoy, en su presencia, en su casa. Es una bendición poder estar reunidos juntos en su nombre. Amén. Disfrutemos, hermanos, y agradezcamos al Señor este tiempo. Miren, nosotros, gracias a Él, tenemos paz, ¿verdad? Podemos tener la libertad de poder venir a adorar y exaltar al Señor y de poder estar aquí hoy con nuestras Biblias. En muchos lugares no tienen esta oportunidad, esta libertad. En muchos lugares, como usted sabe por las noticias, hay guerra, hay conflictos, hay situaciones difíciles. Amén. Entonces, hermanos, de verdad somos muy bendecidos por Dios, muy afortunados, entonces debemos de dar gracias al Señor. Amén. Entonces, pues damos gracias a Dios por eso. Y pues, hermanos, es un placer poder estar aquí delante de usted. Es una grande bendición poder estar aquí hoy. Cuando nos dicen, ¿verdad?, qué día nos toca compartir, pues lo primero que uno hace es poder decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que pueda compartir, Señor? Primeramente, ¿qué es lo que me vas a enseñar a mí? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo pueda transmitir a tu pueblo? Y así comenzamos, ¿verdad? Días anteriores. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Había muchos temas por compartir, temas interesantes, ¿verdad? Comencé a estudiar, comencé a indagar. Era importante, ¿verdad?, hablar, por ejemplo, de la santidad, de vivir en santidad para Dios, de vivir consagrados, fieles al Señor, ¿verdad? Había muchos temas por decirle a usted, muchos versículos que pudiéramos nosotros poder examinar, poder disfrutar. Pude hablarle a usted ahora de esforzarnos, de seguir adelante, de ser valientes, hacer muchas cosas. Pero mire, el Señor me llevó a algo, a un tema muy especial y muy importante, porque si no hay esto en nuestra vida, este ingrediente, entonces no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? Yo puedo hablarle del esfuerzo, de esforzarnos, pero si no hay este ingrediente que le voy a decir cuál es, no podemos hacerlo, ¿sí? Y simplemente no lo haríamos. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace seguir adelante? ¿Qué es lo que hace esforzarnos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace entregarnos por completo al Señor y vivir en santidad? ¿Qué es lo que ha hecho que usted permanezca y que ahora usted esté sentado en este lugar y continúe buscando al Señor? ¿Qué será eso que nos mueve a poder seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones? ¿Qué será, verdad? Y bueno, quisiera comenzar, ¿verdad?, mostrándole un video. Espero alcancen a verlos de atrás. Ahora solamente tenemos eso, pero ponga atención. Esta es una noticia que sucedió el 25 de octubre del 2018. Esto, ¿verdad?, lo anunció un periódico, Asahi Shimbun, espero haberlo pronunciado bien, y habla precisamente de un atleta joven de apenas 19 años. Su nombre es Rei Lida, y tras culminar su posta en la carrera Princesa Ekiden, que consta de 42 kilómetros y 195 metros y 6 relevos, la corredora sufrió una fractura durante el maratón que le impidió continuar su trayecto con normalidad. Tras la decisión de llegar de rodillas, la japonesa recorrió entre 200 y 300 metros hasta llegar al punto de encuentro con su compañera. Quiero que ahora sí lo veamos. ちょっと2号車を聞いてみましょう。はい、中継所まであと180メートル。
a esta atleta poder terminar la carrera. Ella tenía una fractura, ya no podía seguir más y ella pudo haber dicho, pues ya no puedo, ¿verdad? Tengo una fractura y pues hasta aquí llegué, pero ella sabía que tenía que terminar, que alguien, su compañera, la estaba esperando. ¿Sí notó la expresión de su compañera? ¿Sabe? Vamos a llegar a la meta, vamos a continuar y vamos a esforzarnos, pase lo que pase, aún en medio del dolor, en medio de las situaciones adversas. ¿Sabe lo que tenía esta atleta? Tenía pasión por lo que hacía. Eso hizo, hermanos, que ella terminara esta carrera, que ella se esforzara, que ella diera lo mejor de sí. Hermanos, necesitamos tener pasión por las cosas que hacemos. Y este es el tema del día de hoy, tener pasión en las cosas que hago, ¿sí? Hermanos, nos vamos a esforzar, vamos a continuar, vamos a perseverar y vamos a llegar un día al fin de esta carrera que el Señor nos ha permitido, si tú y yo tenemos pasión en el corazón. Porque si no hay pasión, hermanos, no nos esforzaremos y a la primera vamos a desistir y nos vamos a dar por vencidos. Necesitamos pasión en todo lo que hacemos. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué va a hacer que no nos detengamos y que sigamos adelante? La pasión en el corazón. ¿Qué es pasión? Es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensa. También pasión es un sentimiento de amor vehemente, especialmente, bueno, a veces hablando, ¿verdad?, en la carne, manifestado en el deseo sexual. Pero también pasión es un gusto extremo, preferencia por algo o alguien, ¿sí? Pasión viene, ¿verdad?, o se deriva de pasio y se deriva también de una palabra que se pronuncia pati, que quiere decir aguantar, sufrir o padecer, ¿sí? En una definición sencilla, hermanos, pudiéramos resumir que pasión es amor por lo que hago, ¿sí? Amor por lo que haces, eso es pasión, cuando tú tienes amor por eso que estás haciendo, ¿sí? Hay un deleite, hay un gozo, hay un disfrutar, hay una alegría, hay una emoción cuando estás haciendo eso que haces. Entonces, a eso se le llama pasión. Amén. ¿Das gloria a Dios? Cuando tienes pasión por las cosas que estás haciendo, las disfrutas. No es una carga pesada, es algo que disfrutas, es algo que te agrada, es algo que te hace sentir feliz, pleno, satisfecho, es algo que te llena, es algo que, hermanos, te llena de tal manera que no necesitas otra cosa, porque en eso has encontrado ese placer, ese deleite. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, ser hijos de Dios, apasionados por Él y apasionados por las cosas que hacemos. Amén. ¿Das gloria a Dios? Por favor, acompáñenme a leer Hechos, capítulo 20, versículo 24. La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que vivieron apasionados por lo que hacían, hermanos. Y debemos aprender de ellos. Ahorita vamos a ver a Pablo, Hechos 20, 24. De un gloria a Dios fuerte. Hechos 20, 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué, hermanos? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Aquí hay pasión. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8. ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos apasionados hay aquí, hermanos? Amén, amén. 4, 6 al 8. ¿Lo tenemos? Dice: si esto enseñas
ando perdida, pero segunda de Timoteo 4:6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo fue un hombre apasionado por Dios, apasionado por Cristo y apasionado por esas cosas, por ese ministerio que Dios le había dado en su vida, ¿sí? Pablo, hermanos, entendió y comprendió perfectamente cuál era el plan, ¿sí? Cuál era el propósito que Dios tenía para él. Y en ese encontrar el propósito, hermanos, encontró ese deleite, esa pasión por hacer lo que Dios había puesto en su vida. Amén. Pablo encontró ese propósito de Dios. Hermanos, cuántas cosas, lo hemos mencionado muchas veces, cuántas cosas no pasó este hombre, ¿sí? Muchísimas cosas. Y mire, ninguna de esas cosas hizo que él desistiera, que él se desanimara y que dijera: no, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar. Él no desistió, él llegó a la meta, hermanos. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Fíjese bien, no vemos a un Pablo triste, desanimado, ¿verdad? Vemos a un Pablo que sabe, hermanos, que hizo lo que tenía que haber hecho delante de Dios, que cumplió ese propósito y que lo hizo con pasión, con amor, lo disfrutó. Amén. Dice: he acabado la carrera, estoy seguro. Mire, tenía esa confianza, esa convicción, esa seguridad que Dios le recompensaría, porque lo hizo con amor, con pasión, porque terminó la tarea que Dios le había encomendado. Amén. Fue un hombre que vivió con pasión en su corazón por las cosas, ¿verdad?, que Dios había puesto en su vida. Mire, vamos a leer un poquito de esto, 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 25. ¿Lo encontró? Amén. Mira, aquí nos habla algunas cosas que vivió Pablo. Vamos a compararlas con lo que usted y yo hemos padecido. A ver si nos acercamos un poquito, ¿sí? Dice 25: 3 veces he sido, ¿qué, hermanos? Azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Alguien ha pasado un poquito de esto? A lo mejor sí, ¿verdad? Pero, hermano, ¿se da cuenta cuántas cosas no pasó este hombre, este apóstol? Si no hubiese habido pasión en el corazón de Pablo, hermanos, él hubiera desistido a la primera. Fíjese nada más, por predicar a Cristo, dice que fue azotado 3 veces. Y mire, no era nada más como un cinturonazo que le daban cuando se portaba mal, ¿eh? Era un azote. Y nosotros, hermanos, a veces nos quejamos
por cosas tan insignificantes y ya no queremos venir a la iglesia y ya queremos desistir y ya nos desanimamos y no, ¿para qué voy? Y no esto y no lo otro. Nos hace falta pasión por Dios, pasión por las cosas de Dios, pasión por las cosas del reino de Dios. Amén. Pablo fue de grande bendición y aún ha sido de bendición, mire, hasta este tiempo. Amén. Dios lo usó de esa manera y ahora podemos leer estos versículos que ahora son de bendición a nosotros después de tanto tiempo. Si este hombre hubiese desistido, hermanos, Dios hubiera levantado otro hombre, pero Dios quería usar a Pablo para esto. Amén. No podemos, hermanos, permitir que cualquier cosa nos desanime. Ya no queremos seguir, ya no queremos esforzarnos y hacemos una lista, ¿verdad? Aquí está la lista de Pablo, ¿sí? ¿Se parecerá a la nuestra? ¿Cuál es tu lista? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más grave? Es que no me quieren saludar. Es que me enchocaron la boca. Es que me dijeron, es que me regañaron. Es que el pastor me regañó porque llegué tarde. Pues no llegué tarde. Pero esas son tus quejas. Esas son tus tribulaciones, tus penas, tus pruebas. ¿Será válido? Nos hace falta pasión por Cristo y pasión por las cosas de su reino. Amén. Por eso hoy Dios nos habla y nos dice que necesitamos estar apasionados, porque si hay pasión, hermanos, en nuestro corazón, le repito, nada nos va a detener. Vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Vio esta atleta? No le impidió seguir, porque había pasión en lo que hacía, ¿sí? No se metió ahí porque le dijeron, ¿qué crees que son una carrera de 6 relevos, pero somos 5? Pues ayúdanos, ¿no? Vente, mira, te anotamos en la carrera también, pero yo no soy atleta. No importa, pero no más para completar. Si hubieran hecho eso, si ella no amara lo que hace, si no hubiera pasión por ese, ¿verdad?, deporte, ella hubiese dicho, no, ya estoy fracturada, ya no puedo seguir, háganle como quieran. Pero no, era alguien que amaba lo que hacía y que había esa pasión por lo que hacía. Cuando hay pasión, nada nos va a detener. Amén. Es importante esto, tener pasión en nuestro corazón. Ahora, hermanos, lo primero, ¿sí?, para tener esa pasión en nuestra vida y en lo que hacemos, lo primero es que debemos de buscar, hermanos, y encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Esto es lo primero. Debo, hermanos, buscar y encontrar cuál es el verdadero propósito de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Sí? Porque entonces, hermanos, cuando yo encuentro el verdadero propósito de Dios en mi vida, cuando encuentro el lugar donde tengo que estar, entonces ahí me deleito, lo disfruto, amo eso y puedo tener esa pasión y hacerlo, ¿verdad?, con esa pasión. Cuando encontramos el propósito de Dios en nuestra vida, haga de cuenta que es como un rompecabezas, ¿verdad? Todos hemos armado un rompecabezas, ¿verdad? Y es encontrar esa pieza que hace falta y cuando usted y yo la ponemos, embona perfectamente y entonces, hermanos, encontramos ese verdadero propósito de nuestra vida y entonces hay un goce, un deleite, una alegría, nos podemos sentir contentos, satisfechos, porque es eso a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Porque, hermanos, podemos hacer muchas cosas y estar en muchos lugares, ¿sí? Pero si no estamos en el lugar correcto, en donde Dios nos quiere, si no estamos haciendo y cumpliendo la tarea y la misión que Él nos ha dado, hermanos, no encontraremos un deleite y no haremos las cosas con esa pasión. Amén. Entonces lo primero es descubrir y encontrar, cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿sí? De esto parte pues todo lo demás. Es descubrir el llamado de Dios, ¿sí? ¿Para qué Dios me creó? ¿Qué es lo que Él desea que yo haga? ¿Sí? Una vez escuchamos un testimonio de un pastor y él decía que antes de conocer al Señor, fue un hombre que estudió mucho, se preparó, estaba muy preparado y entonces durante muchos años
Él trabajó para una empresa muy importante, era una agencia, ¿verdad?, de carros, de vehículos, y entonces él tenía un puesto muy importante, ¿sí? Y tenía un sueldo muy bueno, fabuloso, ¿verdad? No le faltaba nada. Y durante mucho tiempo trabajó en esta empresa, una empresa muy reconocida, un trabajo bueno, un puesto bueno, pero él decía, pero algo me hacía falta. Yo no me sentía plenamente satisfecho, ¿sí? Algo me faltaba. Y entonces, ¿verdad?, alguien le compartió, le predicó del Señor y conoció al Señor, conoció a Jesucristo. Y entonces Jesús le hace un llamado personal. Ahí pone, ¿verdad?, en su corazón. Y Dios lo llama a ser pastor. Y entonces él, ¿verdad?, da ese paso de fe, dejó su trabajo y empezó a hacer lo que Dios le había pedido. Y dice este hermano, dice este pastor, hermanos, nunca me sentí más feliz y más contento que cuando obedecí la voz de Dios. Cuando yo comencé a ser pastor, fui el hombre más feliz y contento. Eso era lo que me hacía falta. Hermanos, cuando encontramos el propósito de Dios para nuestra vida, podemos estar contentos, satisfechos. Esto trae gozo, trae alegría a nuestro corazón, y entonces podemos hacerlo con pasión, con agrado, con deleite, con gozo. ¿Está conmigo? Porque hemos encontrado nuestro lugar donde embonamos perfectamente. Esto llenará nuestro corazón. Hermanos, el poder servir a Dios, el poder cumplir su voluntad, esto llena de gozo y de alegría nuestra vida y nuestro corazón. ¿Amén? Cuando estamos haciendo algo que no hemos sido llamados, o estamos en un lugar que no debemos estar, esto no llenará de gozo y de alegría nuestro corazón. Y por consecuencia, haremos las cosas por hacerlas, por obligación, por cumplir, pero no con pasión, no con deleite, no con gozo. Amén. Cuando sirves al Señor y estás en el lugar que Él quiere, es algo que vas a disfrutar. ¿Sabes, hermano? Porque Él te creó, ¿sí? Y Él sabe que eres capaz de hacer eso. Amén. Cuando Dios nos pide hacer algo, cuando Dios te pide hacer algo, es porque Él puso esas capacidades, esas habilidades, eso que te va a hacer falta para llevar a cabo y desarrollar ese plan y ese propósito y esa tarea. ¿Amén? ¿Das gloria a Dios? Cuando Dios nos creó, sí, quiero que imagines esto, ¿no? Está Dios creando, ¿verdad? Ahí cuando te creó, cuando te estaba, dice la Biblia en Salmo 139, que nos tejió en el vientre de nuestra mamá, nos fue formando, nos fue haciendo. Hermanos, ahí el Señor estaba pensando en todo lo que ibas a realizar para su reino. Y Él te capacitó y Él puso en ti todo lo que iba a ser necesario para que lo hicieras bien y lo hicieras con pasión. Él puso en tu vida, en tu corazón, ¿sí?, ese amor por esas cosas que ibas a realizar. El servir a Dios, el cumplir su propósito, el hacer su voluntad, hermanos, no es algo forzoso. No es algo que no vayamos a disfrutar, es algo que vamos a disfrutar. Es algo que, hermanos, va a provocar en nuestra vida gozo, alegría, entusiasmo, porque Dios está poniendo precisamente eso en nuestra vida y en nuestro corazón cuando Él nos creó y Él nos formó. Amén. Él no nos va a pedir algo, hermanos, que no podamos hacer, ¿sí? Puedes imaginarte esto, ¿no? Cuando Él te fue creando, mi hijo, mi hija, va a hacer esto, va a hacer aquello, va a ir acá, va a ir allá, lo voy a usar en esto, la voy a usar en esto, va a ser capaz de hacer esto, va a tener sabiduría para hacer esto, para tomar estas decisiones. Dios sabía perfectamente lo que tú y yo íbamos a hacer en este lugar. Él sabía y Él sabe por qué te puso en esa familia. Has pasado lo que has pasado, Él sabe todas las cosas, Él sabe por qué te dio ese carácter. Claro, debe ser moldeado por el Espíritu Santo, pero Él sabe por qué puso ese
temperamento en ti, porque te iba a usar con todo lo que Él puso en tu corazón y en tu vida. Amén. Imagínense cuando creó, quiero que vamos a imaginar un poquito, cuando estaba creando a David, ¿sí? Bueno, pues Él le va a gustar la música, ¿sí? Va a ser alegre, va a ser un joven valiente, le va a gustar, ¿verdad?, la música. Voy a poner en él esa sabiduría para crear muchos instrumentos musicales. ¿Sí saben que David creó muchos instrumentos musicales? ¿Lo han leído? Si no, búsquelo, ya tiene tarea, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad?, muy sabio, muy inteligente para coordinar, ¿verdad?, el alabanza, los líderes, los cantores, ¿sí? Va a tener sabiduría para poder dirigir a un pueblo, porque Él va a ser un rey. Hermanos, Él ya sabía Dios lo que iba a hacer con David y lo que David necesitaba para llevar a cabo esa tarea y ese propósito, ¿sí? ¿Cómo le iba a pedir a David, verdad, que, no sé, tocar algún instrumento, y a David no le iba a gustar la música? Es que Dios no trabaja de esa manera. ¿Sí? Si Dios te está pidiendo algo, es porque de antemano, anteriormente, Él ya puso eso en tu corazón, ¿sí? Esa habilidad, esas características, esos dones, esas habilidades. Entonces, si tú eres bueno en algo, es porque Dios te quiere usar en eso. Amén. ¿Das gloria a Dios? Imagínate, ¿no?, a David, que no le gustara la música, como que no hubiera concordado, ¿eh? Y ahí la mamá, ándale David, ve a tu clase, ¿verdad?, ahí en la Casa de la Cultura, ve a tu clase de arpa, ándale David, ay, es que no me gusta, es que, ¿verdad?, ahí agarrando el arpa, ay, es que se me hace tan re difícil, tan complicado, ¿no? Ay, es que, ay, y con una pesadez, y con una angustia, y con una tristeza, ¿verdad? Ay, claro que no, hermanos. David era algo que le gustaba hacer, que disfrutaba, que cuando él, ¿verdad?, tomaba el arpa, era algo que llenaba su vida y su corazón, y en ese disfrute descubrió que ese era el propósito de Dios para su vida. Amén. Que Dios lo quería usar y utilizar en la alabanza, en la adoración, para poder hacer muchos cantos que ahora usted y yo podemos leer en los años. Amén. ¿Da gloria a Dios? Entonces Dios ya sabe lo que tú vas a hacer y ha puesto en ti todas esas habilidades y aún ese deseo. Solamente lo tenemos que descubrir, hermanos. Amén. ¿Das gloria a Dios? Entonces todo lo que tú y yo tenemos, aún el carácter, Dios lo quiere utilizar con sus planes y sus propósitos, ¿sí? No será algo que no te guste hacer o que simplemente seas incapaz de poder hacerlo, ¿no? Es algo que vas a poder hacer con la ayuda de Dios, claro, pero que vas a poder hacerlo, ¿sí? No será una carga. Al principio, cuando Dios habla a nuestro corazón y nos hace un llamado y nos habla claramente lo que tú y yo tenemos que hacer, a lo mejor al principio sí nos va a costar trabajo, a lo mejor al principio vamos a dudar, a lo mejor al principio nos va a dar temor o miedo, ¿sí? Pero cuando tú y yo damos ese paso de fe, ese paso de obediencia, entonces Dios nos va a dar, ¿verdad?, toda la sabiduría y la capacidad y la paz en nuestro corazón para llevarlo a cabo. Amén. Él sabe por qué te está pidiendo hacer eso, ¿sí? Obedezcamos a su voz y hagámoslo con pasión. Amén. No vayamos a ser, ¿verdad?, como Jonás, que Dios le pidió hacer algo, ¿sí?, porque Dios sabía que Jonás era capaz de poder hacerlo, de poder predicar a esa ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Primero no quería ir, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, fue, pero fue, ¿de qué manera? ¿Con qué actitud? ¿Sí? Enojado, ¿sí? Hermanos, muchas veces no hacemos las cosas con pasión. Las hacemos por obligación, por cumplir, porque tengo que, no quiero, tengo que, ¿sí? O enojados.
refunfuñamos, nos quejamos. Hermanos, hagamos las cosas con pasión, con gozo, con alegría, felices, disfrutando de eso que estamos haciendo. ¿Amén? ¿Das gloria a Dios? Tenemos que confiar en el Señor y ver qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Cuando, hermanos, un hijo de Dios escucha la voz de Dios y sabe cuál es su llamado, hermanos, nuestra respuesta debería de ser con gozo, con gratitud, con alegría, ¿sí? Hermanos, debemos amar lo que Dios ama. ¿Amén? ¿Sí me escuchó? Debemos amar lo que Dios ama, escuchar sus planes, ¿sí? Se puede imaginar a Dios hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, porque Él, siendo tan grande, tan poderoso para hacer las cosas, hermanos, se toma el tiempo, ¿verdad? Con cada uno de nosotros como sus hijos, se toma el tiempo personal para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestro corazón, para que nosotros podamos escucharlo. Y mire, es un Padre tan amoroso, tan hermoso, que nos dice: mira, ven, hijo, este es el plan que tengo, esto vamos a hacer. Y comienza, ¿verdad? Ahí me imagino, déjenme imaginarme eso, ¿verdad? Nos muestra esos planos como un arquitecto, ¿sí? Y nos dice: mira, estos son los planes que yo tengo. Voy a hacer esto y quiero hacer esto. Y aquí, en este punto, tú entras. Tú vas a hacer esto, tú me vas a ayudar en esto, y tú vas a ir acá, y tú me vas a ayudar a que se cumpla este plan. Y entonces nos revela y nos habla el corazón cuáles son sus planes, como un Padre amoroso. Hermanos, como hijos deberíamos de responder con amor y decir: sí, sí, yo quiero, sí, yo voy a hacer, sí, yo voy a agradarte, Señor, y voy a cumplir esa tarea por la cual tú me estás hablando, para que esos planes y esos propósitos se cumplan. ¿Sí? Y voy a hacerlo con pasión, porque amo al Señor, porque amo lo que Él ama, y es un gusto y es un placer poder hacer y poder trabajar para Dios, ser un instrumento usado por el Señor. Amén. Es como con los hijos, ¿verdad? Los hijos y los papás. En algún momento, no sé si usted hizo algo para agradar el corazón de su padre, porque usted sabía que eso le gustaba, que eso le agradaba a Él. Igual ahora es con Dios. Debemos amar lo que Él ama y hacer las cosas para agradarle. Amén. Para cumplir su perfecta voluntad, ¿sí? Yo de pequeña no tuve una figura paterna. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años, muy chiquita. Pero la figura paterna que yo tuve, bueno, más cercana a un papá, fue la de un tío, ¿sí? Y entonces yo veía lo que a él le gustaba, ¿sí? Y mi corazón se llenaba de gozo y de alegría a hacer las cosas que a él le gustaban, que a él le agradaban. Yo quería ser, ¿verdad?, como él, ¿sí? Como mi tío. Para mí era como mi papá, ¿no? A él le gustan mucho las galletas, esas pasticetas. Y entonces en su cumpleaños yo ahorré, me acuerdo que ahorré mi cochinito, ¿eh? Y entonces le dije: le voy a dar una sorpresa, ¿sí? Y entonces junté para la caja más grande, ¿sí? Ahora no sé, pero ya no hay grandes, pero en ese tiempo sí. Y entonces le compré la caja más grande y le puse un moñito. Y en su cumpleaños le dije: ten, porque sé que te gustan. Y él sonrió y me dijo gracias. Y yo me sentí contenta, satisfecha. ¿Algún día usted hizo algo así? Y usted, ¿verdad?, se sintió contento porque su papá le dio gusto, se agradó. Y así es con Dios, hermanos. Cuando encontramos ese propósito, hermanos, debemos hacerlo con gusto, con pasión, con alegría, porque estamos agradando al Señor y le estamos haciendo sonreír. Él está contento. Amén. Y bueno, también recuerdo que él tiene un equipo favorito, no sé, de verdad. Los hijos, ¿verdad?, casi siempre le quieren ir al mismo equipo de su papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le va, ¿verdad?, su papá, ¿verdad? Bueno, algunos se rebelan, pero la mayoría pues quiere ser como el papá, ¿verdad? Si le van al Cruz Azul, yo también al Cruz Azul, ¿verdad? Y bueno, mi tío, a mí no me gusta el fútbol, hermanos, de verdad, a mí no me gusta, así como que no le hallo, ¿verdad? No sé, no me gusta, ¿verdad? Pero me acuerdo que a mi tío le gustaba, le apasionaba, era para él, wow, ¿no?, el fútbol, y a mí ni me gustaba, y yo me sentaba junto a él. Y yo, ay,
según bien emocionada, ¿no? Pero yo estaba contenta y emocionada porque a él le gustaba, ¿sí? Y él le va a la América, y entonces yo dije, yo le voy a la América, pero pues ni le iba, ¿verdad? Y ni le voy. Pero yo decía, o yo hacía esas cosas porque sabía que a él le gustaban, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos amar lo que Dios ama. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus propósitos? Debemos amar lo que Dios ama. Dios nos ha permitido muchas cosas, hermanos, como congregación, y Dios tiene muchas misiones y visiones para este lugar. ¿Sí? ¿Sí las sabe? ¿Sí las alcanza a mirar? ¿Sí sabe cuáles son esas misiones y esas visiones que Dios tiene para este lugar y que lo quiere incluir a usted y ser parte de eso? Amén. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos integramos? ¿Por qué no somos parte de esos milagros, de esas visiones que Dios tiene para este lugar? Por un ejemplo de eso, la escuela. ¿Por qué no amamos lo que Dios ama? ¿Y por qué no decimos como congregación, Señor, gracias, porque esto ha sido posible, porque nació en tu corazón? ¿Y por qué no amamos eso? ¿Sí? ¿Por qué no somos parte de? ¿Por qué no oramos, Señor, gracias por esta escuela? Hoy me voy a tomar tiempo para bendecir a los maestros, a los niños, que esto crezca, que Dios respalde, amén. Amén. Es un ejemplo, ¿no? Debemos amar lo que Dios ama. Dios nos muestra sus planes y quiere que seamos parte de ellos. Dios es grandioso. Amén. Dios es bueno. Nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. ¿Sí? Él es nuestro modelo a seguir. Vayan conmigo a 1 de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para que sigáis sus pisadas. Si Él es el modelo a seguir, es nuestro ejemplo. Hermanos, todo lo que Jesús hacía, lo hacía con pasión. Amén. Todo lo que Jesús hizo, servir a los demás, ¿sí? Compadecerse de los demás, todo lo que Él hizo, lo hizo con una pasión por Dios. Amén. Todo. Él nos enseña a hacer las cosas con pasión en el corazón, ¿sí? Él sabía perfectamente cuál era el plan y el propósito de Dios para su vida, cuál era su misión, qué tenía que hacer, ¿sí? Dios, hermanos, no le pidió a su hijo hacer algo que Él no deseara hacer. Solo anótelo, Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:17 dice esto, ¿sí? Entonces, hermanos, no es una obligación. El cumplir la voluntad de Dios, en servirle, el hacer su voluntad, hermanos, es algo voluntario. No es algo forzado, porque, hermanos, Dios no nos pide las cosas a la fuerza. Dios es un Dios amoroso y respeta nuestras decisiones. Él no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer, que tú no deseas, o que no te gusta hacer. Dios no es así, ¿sí? Debe ser algo voluntario. Solamente Él te dice lo que Él espera de ti, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Amén. Jesús, ¿verdad?, voluntariamente entregó su vida. Dice: nadie me la quita, nadie me está forzando. Yo mismo la pongo. Amén. Ese era su deseo, hacerlo, ¿verdad?, para el Señor. Jesús, hermanos, siempre, desde niño, tuvo un deseo vivo por las cosas del Padre. Siempre, ¿sí? Podemos verlo, vamos ahí a Lucas 2:39. Lucas 2:39.
Si lo tiene, dígame fuerte. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo, ¿cuántos años, hermanos? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. O sea, ellos no sabían que se había quedado por allá, ¿verdad? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Miren, hermanos, aquí Jesús, ¿verdad? Está chico, dice que tenía, ¿cuántos años? 12 años, ¿sí? No sé cuántos tengan hijos más o menos de esta edad, ¿sí? 12 años, dice que fueron a Jerusalén y estaban en esa fiesta. Y miren, dice, ¿verdad? Que entonces Jesús, ¿verdad? Se quedó por allá y los papás no se habían dado cuenta y lo andaban buscando. ¿Y dónde lo encontraron? En el Xbox, de seguro. Ay, ese Jesús, ¿verdad? O en las maquinitas de nuestra rodada, ¿verdad? De nuestros tiempos. ¿Qué es eso? Van a decir los jóvenes, ¿verdad? O en el caracol, en las malteadas. No, ¿dónde estaba? En el templo. ¿Se puede imaginar? ¿Verdad? Un jovencito, un niño de 12 años sentado, dice, en medio de los doctores de la ley, escuchando la palabra de Dios, los mandamientos, y él preguntaba porque él deseaba, diga conmigo, deseaba saber acerca de las cosas de Dios, de las cosas de su Padre. Amén. Era un gusto, un deseo vehemente por las cosas de Dios. Jesús no fue obligado, era lo que él anhelaba y deseaba, lo que le apasionaba era escuchar las Escrituras y estar en la casa de Dios y en el templo, y en ese deleite y en ese disfrutar, ¿sí? Yo no sé a qué edad, ¿verdad? Él pudo concretamente decir: este es el propósito. Ajá, esto es lo que me gusta, esto es lo que el Padre me está pidiendo hacer. Porque vivió una vida normal en la carne, como tú y yo. Fue niño, fue adolescente, amén. Pero aquí nos habla cuáles eran sus gustos, cuál era su deleite, cuál era su pasión. Su pasión era escuchar la sabiduría de Dios, amén. Ahí estar en la casa de Dios, en el templo, porque él tenía un propósito de Dios. Hermanos, Dios no nos va a pedir algo que no nos guste o que no querramos hacer. Dios lo pone en nuestra vida puesto desde que nos creó. Lo que tenemos que hacer, ese vivo deseo por esas cosas, por esa tarea, por esa misión y visión que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Das gloria a Dios? El baterista, ¿verdad? O cualquier instrumento. Eso no fue de la noche a la mañana o de un día para otro. Ah, tienes que hacer eso, órale, éntrale como puedas. ¿Ah? Pero no me gusta. Pero no sé, la guitarra, no sé, el bajo, los acordes, no, es algo que disfruta, que levita, es algo que le gusta, amén, es algo en lo cual se deleita y su corazón, se regocija en eso, y eso es su pasión, y por eso lo hace con pasión, con gusto, con agrado, con deleite, que es algo que le guste, que ha sido implantado por Dios desde antes de nacer.
ya estaba pensado para él. Amén. ¿Haz gloria a Dios? Si hay mamás aquí de bateristas, no me dejará mentir. Desde chiquititos van y sacan nuestros trastes. Y que las cucharas y los trastes de plástico, ¿verdad? Y hasta que se rompen. Y después pues agarra otro, ¿verdad? Pero es que nadie los obligó, les dijo, vas a hacer esto. No, Dios lo puso aquí desde antes de nacer. Es algo que le gusta, que le apasiona, que lo disfruta. Es esa pasión por hacer las cosas. Amén. Gloria a Dios. Dios, ¿verdad? Jesús amaba lo que el Padre amaba, ¿sí? En Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Es otra versión, Juan 4:34. Dice, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Amén. ¿La gloria a Dios? En ese deseo, en ese disfrutar, descubriremos cuál es el plan perfecto y el propósito de Dios. ¿Sí? Jesús obviamente supo perfectamente cuál era su propósito: venir y buscar y salvar a los que se habían perdido y dar su vida en rescate, ¿sí? Por la humanidad. Amén. Ahora la pregunta aquí sería entonces, ¿amas lo que haces? ¿Te apasiona eso que haces? Lo que estás haciendo ahorita, ¿lo amas? ¿Te apasiona? ¿Lo disfrutas? ¿Disfrutas lo que estás haciendo? Porque la pasión en todo lo que hacemos es importante, hermanos, ¿sí? En cada cosa que tú y yo hagamos, en cada área de nuestra vida, debe haber esa pasión, ese disfrutar, ese amor por las cosas, ¿sí? Esa alegría. El compositor y director de orquesta argentino Ángel Mahler se refiere así y dice: el talento tiene que ver con el placer, y el verdadero placer es hacer lo que te gusta. Lo que haces, lo disfrutas, amas lo que haces, ¿sí? Tendemos a hacer las cosas muchas veces, como le decía, por compromiso, por miedo a las opiniones a los demás, ¿verdad? Y bueno, son cosas que a lo mejor no nos gusta hacer, ¿sí? Simplemente no nos gustan, pero las hacemos, ¿sí? Haz algo que realmente ames, haz algo que realmente disfrutes, que sea, ¿verdad?, una pasión en ti, que te haga sonreír. Escuché, más bien leí, ¿verdad?, este pensamiento. Dice: encuentra algo que te guste hacer, encuentra algo que te guste hacer tanto que lo harías gratis y con mucho gusto. Ay, no, entonces no te apasiona, ¿sí? Dice: encuentra algo que te guste hacer tanto que lo harías gratis y con mucho gusto. Y si aprendes a hacerlo bien, algún día la gente querrá pagarte para que lo hagas, porque lo haces bien, porque te gusta, porque te apasiona. Busca un trabajo que te apasione. Ahí en tu trabajo, hermanos, ese trabajo te apasiona, te gusta. O el domingo, ¿verdad?, en la tarde, ya estás, mañana es lunes, ¿verdad? Y lo haces con un pesar y así como que quieres que dure más el domingo, ¿verdad?, que se extienda, ¿no? Porque es una carga, un dolor tan pesado, ¿verdad?, que ya sea lunes, porque, ¿verdad? Híjole, entonces creo que estamos en el lugar o en el trabajo equivocado. Ora a Dios. No voy a decir, hermano, la hermana dijo, yo voy a dejar ese trabajo, mañana renuncio. No, yo no sé. Usted tiene que orar a Dios, usted tiene que saber dónde Dios lo quiere, porque ahí Dios lo quiere usar. Amén. Hermana también, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas con pasión, con agrado, con gusto, con alegría. ¿Cómo era, hermanas, cuando recién nos casamos, verdad? Ay, lavábamos el pantalón gustosas, ¿verdad? Porque no teníamos lavadora, ¿verdad? No importa. Y luego el esposo llegaba, ¿verdad? Ay, mi amor, discúlpame, traigo otro sucio. No importa, mi vida. Tú, ¿verdad?, ensucia los que quieras, ¿verdad?
chavo, ¿no? Ay, ese es mi amor de mi esposo, ¿verdad? Y nos deleitábamos y lo hacíamos con pasión, y la comida, aunque algunas no sabíamos hacer nada al principio, pero lo hacíamos con pasión, con gusto, ¿verdad? Nos quedaba el arroz como engrudo, pero lo hacíamos con gusto, con pasión. Ahora somos excelentes cocineras. Ya no nos queda engrudo, nos queda, ¿verdad?, esponjadito, y hasta decimos consejos a las vecinas, a las cuñadas, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con la misma pasión? ¡Uy! ¡Ay, otra vez tienen hambre! ¡Ay, quieren cenar! Pues si les sirve que te viene a desayunar, ¿verdad? Ah, por favor, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora las cosas? Porque en un principio pudimos empezar con pasión, pero si no vigilamos que cada día hagamos las cosas con pasión y con amor, podemos caer en que pues nuestra pasión haya menguado o totalmente se haya apagado. Y entonces hacemos las cosas por obligación, porque tengo que, y lo hago quejándome, refunfuñando, y ya no hago las cosas con pasión, con amor. Dice la palabra de Dios que todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sí? Ahora decimos, ay no, ese pantalón te dura, no, otra puesta. Y le echamos a la lavadora, porque se acabó la pasión. ¿Sí? En un matrimonio, en una familia debe permanecer esa pasión avivada como un fuego que quema ardiente, que no se apague. Si se está apagando, avívala. ¿Amén? ¿Das gloria a Dios? Tenemos que avivar nuevamente esa pasión por las cosas que hacemos, porque si no, entonces nos empezamos a quejar y las hacemos mal. ¿Sí? O ya simplemente no las hacemos. ¿Amén? Entonces, ahí donde estás y lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con pasión. Lo que haces lo disfrutas. Jóvenes, estudien carreras que amen, que les guste, que les apasione. Si tú estudias algo que no te gusta, que no te apasiona, pero te dijeron que ahí ganan requete bien en esa profesión, mira, o dos cosas: o no la vas a terminar porque se te va a hacer pesado, incluso para ir, ¿verdad?, a la escuela. Bueno, aquí casi todos van para Querétaro, ¿no? Y vas a ir con una pesadez, ¿verdad? Ay, tengo que tomar el camión, ¿verdad? Y se te va a hacer tan largo, se te va a hacer tan pesado, o vas a renunciar, o ponle si terminas. Y ahí tienes tu reconocimiento, tu título, es más, 10, puros 10. Pero no te apasiona, no te gusta, no es lo que quieres hacer. Si no te gusta, probablemente no sea lo que Dios puso en ti desde un principio. No es por ahí, ¿sí? Porque lo que Dios puso en nosotros desde que nos creó, nos va a apasionar, nos va a gustar, nos vamos a deleitar. Y ahí Dios nos va a usar. Si tú estudias algo que no, si tú haces algo que no te gusta, por eso es que, ¿verdad?, en el mundo hay muchos doctores que no les apasiona lo que hacen. ¿Y cómo lo tratan? Requete bien, ¿verdad? ¿Qué tal lo inyectan? Órale, para que se le quite. Por su culpa estoy aquí trabajando. ¿Para qué se enferma? ¿Para qué se enferma? Ha llegado, ¿verdad? No tengo nada en contra, ¿verdad? Espero que nadie trabaje ahí en el seguro, pero creo que la mayoría de las secretarias, las enfermeras, creo que sí era lo que le apasionaba, ¿verdad? ¿Qué tal lo atienden luego? ¿A qué vienen? ¿Qué quieren? Vengo a sacar una cita. Ahorita, esperen, siéntese, ¿no? O ha llegado a un restaurante, ¿verdad? Hermanos, es que de veras en lo más insignificante tenemos que hacerlo con pasión, con gusto, con alegría, que nos guste, que nos agrade. Mire, hay meseros que ellos son felices siendo meseros, porque eso les apasiona, eso les gusta, y lo hacen bien, y atienden bien y con agrado, y que se lo ofrece y que y todo, ¿verdad? Y con gusto lo hacen. Ay, uno se siente tan a gusto, ¿sí o no? Y dice uno, ay, qué rico, ya no nos faltó el masajito. Ay, pero ¿qué tal si no le gusta?
Si no es su pasión, si no le gusta cómo nos trata. ¿Ah? Hasta tenemos miedo de pedir lo que sí, ¿verdad? Es que sí quiero otra quesadilla, pero ¿y si me regañan? ¿Verdad? Hermanos, en todo lo que hagamos, si vas a barrer, si vas a cantar para Dios, si vas a, no sé, lo que sea, si vas a estudiar, haz lo que en verdad te apasione, porque ahí Dios te va a usar, porque entonces Dios lo ha puesto ahí en tu corazón. ¿Amén? Tenemos que hacer de verdad lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y ahí Dios nos puede utilizar y nos puede usar, ¿sí? Da gloria a Dios. Tenemos tan poco tiempo sobre esta tierra, hermanos, como para malgastar el tiempo y estar haciendo algo que no nos gusta, que no nos apasiona, pero sobre todo, que Dios no nos ha pedido hacer. ¿Sí? Si yo estoy en el lugar equivocado, nunca me voy a sentir pleno, satisfecho, y hermanos, no va a haber, simplemente no va a haber esa pasión por esas cosas, ¿sí? Entonces, hagamos lo que Dios nos ha pedido hacer, su perfecta voluntad. Ahora, el que esté nuestra pasión avivada depende de cada uno de nosotros. Dice, ¿verdad?, el Señor en su palabra, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Eso depende de cada uno de nosotros, eso nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero es que no me dice, pero es que no me visitan, pero es que esto, pero es que no. Depende de ti si esa pasión está avivada o no. De nadie más, ni de Dios mismo. Eso depende de ti, de mí, es algo personal, ¿sí? El esposo tiene que buscar a Dios, ¿verdad? Y mantener esa pasión, esa llama avivada. Amén. Y la esposa pues también, no porque el esposo busque, porque el esposo venga, porque el esposo lea, porque el esposo busque al Señor. La esposa pues ya busca a mi esposo. No, eso es algo personal. Amén. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, cada uno de nosotros. ¿Das gloria a Dios? Amén. ¿Por qué es importante la pasión? Bueno, en todo lo que hacemos, porque la pasión nos da fortaleza, nos da nuevas fuerzas, hermanos. Vimos, ¿verdad?, al atleta, casi ya no podía, pero cuando hay pasión, hermanos, el Señor nos da nuevas fuerzas. Y seguimos adelante, y a lo mejor decimos: ya no tengo, Señor, ya se me acabó, ¿verdad?, la pila, pero si hay pasión, hermanos, el Señor nos da fortaleza para seguir haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. Amén. El entusiasmo, la emoción no se van, ¿sí? Cuando hay pasión, permanece. La pasión, hermanos, hace que nosotros superemos el miedo, la tristeza y todo obstáculo que se nos presente, ¿sí? La pasión también nos ayuda a permanecer, a soportar todo dolor, todo sufrimiento, ¿sí? Hemos leído seguramente, ¿verdad?, ahí cuando Jesús va a ser entregado ya para ser crucificado, y entonces Él empieza a angustiarse, ¿verdad?, y sabe, ¿verdad?, que va a pasar por esa situación, pero Él empieza a orar al Padre, hermanos, y entonces Dios le fortalece, ¿verdad?, y es esa pasión que tenía por Dios, por el Padre, que a pesar del dolor y del sufrimiento, Él cumplió con su tarea. Amén. Entonces vamos a poder cumplir y llegar a la meta, ¿sí?, cuando hay pasión. Nada nos va a detener. Por muy doloroso que sea, vamos a llegar hasta el final. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y sobre todo, hermanos, la pasión se transmite, se contagia a los demás, ¿sí? Cuando hacemos lo que nos apasiona, sin que tú te des cuenta, pero los demás te miran, te observan y contagias a los demás de esa pasión. Esa pasión se puede transmitir, amén, a los que están a nuestro alrededor, sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos, hermanos. Si tú eres una mujer, una mamá, un papá apasionado, tus hijos van a ser apasionados. Pero si tú no tienes pasión por Dios, por lo que Él te ha pedido hacer, ni siquiera lo estás haciendo,
¿qué van a hacer tus generaciones? No van a buscar a Dios. Eso se transmite y se contagia. Es como cuando nos ponemos un perfume, ¿sí? Rico, agradable. O alguien, ¿verdad? Que se pone un perfume. ¿Te ha tocado que pasa la persona y dices, y más si huele rico, ¿no? Porque si huele feo, ¿verdad? Pero si huele rico, hasta creo que vamos siguiendo el aroma, ¿no? ¿Cuál será? ¿Verdad? Y se va hasta, ya va por allá por la esquina y sigue oliendo y ese perfume, ese aroma impregna, ¿sí o no? Igual al contrario, ¿va? En uno verde y alguien que comió taquitos o sudó mucho, ¿ah? ¿Y qué tal nos bajamos impregnados? ¿Comiste tacos de suadero? Hermanos, la pasión se transmite y se contagia, y de igual manera la falta de pasión también, ¿sí? Si tú como mamá te cuesta trabajo venir a la iglesia o te quejas de todo, de las hermanas, y tienes cara de limón, dicen por ahí, ¿ah? Pues también tus hijos van a llegar de la misma manera. Pero si tú tienes pasión por Dios, te gozas, te alegras, lo disfrutas, ay, hasta nerviosa te pones porque te entusiasmas y te emocionas, amén, por lo que estás haciendo para Dios, entonces también tus generaciones lo harán, amén, gloria a Dios. Y ejemplos podemos ver muchos. Moisés con Josué le transmitió esa visión, le transmitió esa pasión por Dios. Elías con Eliseo, Pablo con Timoteo, Loida, una abuela, y Eunice, la mamá, a Timoteo. Noemí, una suegra, a su nuera, Ruth. ¿Sí? Hermanas suegras, sí se puede ganar a la nuera, ¿verdad? Transmita, ¿verdad?, la pasión. Amén. Ahora, hermanos, no sé en qué punto tú estés, si estés apasionado por Dios, si estés con esa pasión por lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, o lo hemos perdido, o ha menguado, o se ha apagado. Pero la buena noticia que en el Señor podemos ser renovados, ¿sí? Y volver a avivar ese fuego, esa pasión de hacer las cosas como las hacíamos al principio, cuando estábamos enamorados de Cristo. Enamórate de Dios, enamórate de las cosas que haces para Dios. Todo lo que haces debe ser para Dios, aún lo más simple, aún lo más sencillo, hermanas, hermanos jóvenes, todo lo que hagamos es para el Señor. Amén. Tal vez la rutina, el hacer lo mismo todos los días, ha hecho que esa pasión se vaya menguando, se vaya apagando, por ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? Si uno cae en la rutina, pues esa pasión se va, ¿verdad?, perdiendo. Entonces, hermanos, haz cosas diferentes, ¿sí? Con tu esposa, con tu esposo, para Dios, ¿verdad? Haz las cosas diferentes. Dios es un Dios creativo y dice su palabra, nueva es su misericordia cada día. Él hace cosas nuevas cada día, no es un Dios, ¿verdad?, monótono, rutinario o aburrido, ¿sí? Entonces busquemos al Señor cada día, tengamos comunicación con Él y Él renovará nuestras fuerzas, nos dará nuevas fuerzas cada día. Amén. Cada día. O tal vez tú dices, yo he encontrado el propósito de Dios y sé lo que tengo que hacer, porque muchos o todos sabemos lo que Dios nos ha pedido hacer, pero tal vez no lo hemos hecho. Pero si lo hemos hecho y empezamos con pasión, pero a lo mejor, ¿verdad?, estamos cansados, ¿sí? Estamos cansados. Si está ahí la pasión, pero simplemente estamos cansados, pues el Señor está aquí para renovar nuestras fuerzas, ¿sí? Y para que entonces tú y yo podamos avivar ese fuego, amén, esa pasión por hacer las cosas. Quiero terminar con unos versículos. Mire, hasta Jesús mismo nos enseña que necesitamos un tiempo para descansar, ¿sí? Porque muchas veces hacemos muchas cosas. Busque por favor Mateo 14:22.
en los ajetreos, ¿verdad? De cada día, caemos a lo mejor en la rutina y poco a poco vamos perdiendo, ¿verdad? Esa pasión, ese disfrutar las cosas, pero Jesús mismo sabía que era necesario poder descansar, poder ir a un lugar aparte y orar a Dios para que Él renueve nuestras fuerzas. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿sí? Jesús muchas veces, hermanos, fue a un lugar a poder descansar, ¿sí? Hay unos versículos que nos hablan que pues los discípulos estaban sirviendo continuamente a la gente, ¿sí? Jesús se había vuelto pues famoso, dice la Biblia, había alcanzado mucha fama y venía mucha gente y tenían que atenderle, y estaban los discípulos y estaba Jesús, ¿verdad? Atendiendo a la gente, sirviendo al Padre, porque eso le apasionaba, porque eso le gustaba, pero dicen que a veces incluso no tenía ni tiempo para comer, ¿sí? Y entonces Jesús dice: bueno, ya atendimos a esta gente, ¿saben qué? Vénganse, vamos a un lugar aparte. Y se subieron a la barca, ¿verdad? Sin gente, solamente ellos solos, para descansar, para tomar nuevas fuerzas. Hermanos, a veces es necesario poder descansar en el Señor para que Él renueve nuestras fuerzas y esa pasión pueda seguir. Amén. A lo mejor el hacer lo mismo todos los días, la rutina, ¿verdad? Nos ha fatigado, nos ha cansado, y por eso ya no lo hacemos como antes. Pero hoy está el Señor aquí para renovar nuestras fuerzas. Descansa, tanto físicamente, tanto espiritualmente, ¿sí? Si has estado muy cansado, pues tómate unas vacaciones, ¿verdad? Con tu familia, pero sobre todo descansemos en la presencia del Señor. Amén. Ahí dile tú lo que hay en tu corazón. ¿Y por qué no le decimos: Señor, yo quiero vivir apasionado por ti, amar lo que tú amas, disfrutar cada cosa que yo pueda hacer, Señor, en cada lugar, en cada área de mi vida, y lo que tú me has pedido hacer, Señor, hacerlo con pasión, con amor? ¿Quieres hacerlo conmigo? Inclina su rostro. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque antes de poder compartirlo a mis hermanos, tú has hablado a mi corazón, Señor. Gracias. Gracias porque, Señor, tú nos recuerdas que debemos vivir apasionados, debemos disfrutar lo que hacemos y hacer, Señor, las cosas por amor y con amor, Señor. Padre, aquí estamos. Tú conoces cada vida, cada corazón, cada situación, Señor, cada pensamiento, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndoles en gran manera, Señor. Ayúdales, Padre, por favor, que podamos cumplir tus planes y tus propósitos, Señor. Padre, queremos ser hijos tuyos apasionados, Señor, por tu reino, Señor. Amar lo que tú amas y ver, Señor, esa visión y esos planes que tú tienes y verlos con amor y querer ser parte, Señor, de esas cosas tan grandiosas y hermosas que tú quieres hacer, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, cada matrimonio, Señor. Que vuelva ese amor, esa pasión, esa entrega en cada matrimonio, Señor. Que seas tú restaurando, Señor. Que seas tú renovando, Señor, esas fuerzas y ese amor, Señor, para amar, para perdonar, para seguir, Señor, con ese amor en el corazón, Padre. Y también, Señor, que podamos
Señor, amar, Señor, esa obra preciosa, Señor, a la cual tú nos has llamado, Padre.